Atención, porque algunas de las visiones del Antiguo Testamento podrían estar repitiéndose hoy en día. Y es que alguna de los avistamientos que se ha visto en Estados Unidos es realmente impresionante y coincidiría exactamente con las profecías del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, en el cual dice que una nube de luz y fuego aparecía en los cielos, que tenía 4 ruedas que giraban en las 4 direcciones y que en su interior se encontraban 4 querubines. Pero no solamente, sino que en el centro habría una gran luz y un ojo que sería la representación de la sabiduría, un ojo que todo lo ve. Vamos esta noche a profundizar en la Biblia porque seguramente muchas de las visiones celestiales que se tuvieron en aquellos tiempos no serían sino más que extraterrestres. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa Acertijos en la Oscuridad. Madre mía, la verdad es que a medida que he ido profundizando más y más en todo lo relacionado con el Antiguo Testamento, el Génesis, la Biblia, incluso otras religiones, me he quedado realmente impresionado de ver cómo son de asombrosas estas coincidencias con algunas de las visiones de abducciones o contactos con seres extraterrestres que se tendrían hoy en día. Solo que en aquel momento, evidentemente, pues al no tener conocimiento de lo que era una nave espacial y ni siquiera un avión, pues evidentemente los cerebros de aquella época, ¿verdad? Hace 2000, 3000 años, pues tenían que interpretar todo esto como fuegos y luces y rayos que bajaban desde los cielos, porque evidentemente su cerebro no estaba preparado para interpretar algo que de ninguna manera conocía. Así que vamos a descubrir cuáles serían algunas de estas antiguas visiones que, traídas a los días de hoy, realmente nos impresionaría cómo se asemejarían a una de estas abducciones y contactos con seres de otras civilizaciones. Por ejemplo, podría ser que una de las abducciones más antiguas de las que se tiene constancia fuera la de Jacob, que sería el padre de las 12 tribus de Israel, y una noche, mientras dormía en Betet, en mitad del campo, de repente soñó con que aparecía una luz que inundaba todos los cielos y una escalera que descendía desde los cielos hasta la tierra. Y por esta escalera subían y bajaban ángeles todo el rato. No solamente esto, sino que el propio Jacob subió hasta lo alto de esa escalera y cuando bajó y recuperó un poco la conciencia, lo que dijo es que aquello básicamente había sido un horror y que él había estado en lo que era la casa de Dios. ¿Esto sería realmente la primera abducción de la que se tiene constancia, o por lo menos de la primera que se queda por escrito? Bueno, pues la verdad que las semejanzas son más que evidentes. Una luz que aparece en los cielos inundándolo todo, una escalera que baja hasta la tierra. Y claro, esto realmente, las similitudes con una abducción de hoy en día es realmente muy parecida, porque esa escalera que te hace descender hasta esa nave nodriza podría ser perfectamente, ¿no?, un rayo tractor, un rayo que te atrae, te hace levitar y te introduce dentro de esa nave nodriza, y después en el interior, claro, es como que es un lugar completamente desconocido. Y no solamente eso, sino que incluso se atreven a realizar experimentos con la persona abducida. Y es que realmente los abducidos siempre tienen, ¿no?, como ese halo de ser el elegido, de que por alguna razón en concreto a una persona que se encontraba completamente sola en un lugar realmente inhóspito y desolado es el elegido para cogerlo, abducirlo y vete a saber con qué propósitos realizarle todo tipo de experimentos. Y claro, Jacob, evidentemente, pues estamos hablando que esto fue hace como 3800 años aproximadamente. O sea, imaginaos hace cuantísimo tiempo, la que la gente de aquella época ni apenas estaba empezando a descubrir lo que era ir en carro de caballos. Entonces, claro, vosotros imaginar que aparece una luz en el cielo que le deslumbra completamente, esa escalera, ¿no?, que bajan y suben ángeles. Podrían ser perfectamente seres extraterrestres que lo que están haciendo realmente es descender hasta él, tener ese encuentro e invitarlo a subir con ellos. Y luego Jacob también describe cómo el interior de ese lugar, él dice que para él es la casa de Dios, pero que ha sido como un gran horror, una experiencia totalmente desagradable. Y entonces, claro, en realidad, si lo pensáis, ¿por qué
entrar a la casa de Dios iba a ser algo completamente desagradable. Es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Uno esperaría al entrar en un lugar como ese, pues que realmente encontraría la paz, la felicidad más absoluta, la iluminación, pero sin embargo para él es una experiencia completamente negativa. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Y claro, otra cosa a mí me llama poderosamente la atención es en todas estas descripciones bíblicas, ¿no? Es como que los dioses, cuando se aparecen, van en carros de fuego, o en rayos, o en cosas así, y realmente, si fueran dioses, ¿qué necesidad tendrían de desplazarse en este tipo de vehículos, entre comillas, ¿no? ¿No podrían simplemente aparecerse sin más y ya está? Claro, son cosas un poco que desconciertan y hacen pensar que realmente detrás de esos seres divinos, si les quitamos la máscara, lo que encontraríamos serían esos seres de otras civilizaciones extraterrestres que en realidad estaba teniendo contacto con un ser humano que ya era muy primitivo. Pero la historia de Jacob no acaba aquí, ya que Jacob recibe el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, ya que en otra de sus descripciones él dice que estuvo toda la noche luchando con un ángel. Claro, ¿esto qué propósito tendría? ¿Podría ser que un ser extraterrestre estuviera como jugando con él, poniéndolo a prueba para ver si tendría las capacidades necesarias para ser esa persona elegida? ¿Vosotros qué pensáis? Luego, otro de estos casos bíblicos que es mundialmente conocido por su legado completamente catastrófico sería la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esto sonará mucho, que eran ciudades así como con mucho vicio y perversión, y entonces recibieron un tipo de castigo divino para completamente arrasar a esa población que era tan tremendamente pecadora y así poder resurgir de sus cenizas, ¿no? Pues una sociedad mucho más limpia, mucho más pura y mucho más, digamos, que seguiría los cánones, ¿no? Que esperarían esas divinidades. Claro, pero aquí lo realmente impresionante es la manera en que sucede todo ese tipo de destrucción. La historia lo que nos cuenta es que Lot es una de las personas que habita estas ciudades, en concreto él habita Sodoma, y sería uno de los pocos puros de corazón que, digamos, sería uno de estos ciudadanos de estas ciudades que serían completamente lujuriosas y pecadoras. Claro, aquí ¿qué es lo que ocurre? Cuando unos ángeles llegan hasta Sodoma y conocen a Lot, le dicen que la ciudad va a ser completamente arrasada y que él, junto con su familia y con las personas que él considere, tienen la oportunidad de abandonar la ciudad para salvarse y rehacer sus vidas en otro lugar. Y que esto lo tendrá que hacer antes de un momento en concreto, de un día en concreto, y que al marcharse no podrán mirar atrás. Claro, aquí hay otra cosa mucho más impresionante, y es que cuando estos dos ángeles aparecen, el pueblo se levanta porque es conocedor de que han aparecido estos dos ángeles y están tratando de tirar abajo la puerta de la casa de Lot para, atención, abusar de estos dos ángeles. Imaginaros vosotros lo bizarro que era la situación, de hasta el punto de la gente que era realmente pervertida querer aprovecharse, ¿no? y abusar de estos dos ángeles que les iban a dar una última oportunidad. Bueno, pues el caso es que Lot coge a su familia, abandonan la ciudad y, como les dicen los ángeles, no miran atrás, salvo en el último momento, cuando la mujer de Lot echa la vista atrás como para ver la ciudad en un último momento, y entonces ve lo que se describe como una gran luz cegadora, realmente abrasadora, que hace, y atención, porque esto es realmente impresionante, que la mujer de Lot se convierta en un pilar de sal. Y es que, como podéis ver en estas imágenes, existe en un lugar donde se piensa que quizás estaba la ciudad antiguamente de Sodoma, estas piedras que perfectamente podrían parecer como una estatua petrificada hecha en sal, que sería la mujer de Lot. Bueno, aquí, si un poco tratamos de investigar un poco más a fondo qué es lo que está ocurriendo, claro, en la Biblia se describe esto como que caen de los cielos fuego y azufre. Y es porque, ¿por qué exactamente el fuego y el azufre? No es algo como muy concreto, porque el fuego sí que se podría entender, era algo pues que estaba muy asociado a la destrucción, el fuego de los incendios, pues más o menos se podría comprender, pero el azufre no es algo como demasiado específico que no
No acabo yo de entender muy bien por qué se dice que ese elemento en concreto es el que también aparece lloviendo de los fuegos, y que entonces eso lo que hace es crear una gran destrucción. Pero no solamente esto, sino que además a Lot le advierten de que tiene que abandonar la ciudad antes de un momento en concreto. Claro, esto es realmente interesante porque si por ejemplo eso fuera una catástrofe natural, ¿no? Como muchas veces se ha dicho, ¿no? Eso es como un terremoto, un volcán que explosionó. Claro, estos seres realmente advirtieron a Lot, con lo cual aquí hay dos cosas. Una, que ellos conocían mediante alguna técnica que desconocemos que el volcán, por ejemplo, iba a entrar en erupción y iba a arrasar la ciudad, algo que a día de hoy aún no somos capaces de saber. Es decir, con la gente que vive cerca de los volcanes, más o menos analizan los gases, el cambio de temperatura, si hay vibraciones en el suelo, todo ese tipo de cosas, pero nunca te van a poder decir cuándo un volcán va a entrar en erupción. Y esto lo sabe muy bien gente que vive, pues, por ejemplo, en Japón, en Nueva Zelanda, en Indonesia, en México y en sitios así, ¿no? Donde son volcanes tremendamente activos. Y si no, que se lo pregunte también a la gente de Las Palmas. Bueno, el caso es que ellos conocían que tras un momento en concreto ya no había vuelta atrás, con lo cual antes de ese momento debían abandonar. Y en el caso de que hubiera sido mediante alguna manipulación artificial, como por ejemplo crear una bomba nuclear, una bomba termonuclear, una bomba de hidrógeno y cosas de ese tipo, pues evidentemente aquí ya no cabe discusión y sería simplemente que ellos iban a tirar la bomba en un momento dado y hubiera una cuenta atrás, y entonces se le da a Lot el tiempo suficiente para abandonar la ciudad junto con su familia. Con lo cual, de estas dos maneras tendríamos de alguna manera, ¿no?, como ese conocimiento de que algo va a ocurrir, ya sea de manera a propósito o no, para que él pudiera escapar. Claro, luego muchos investigadores en la zona del Mar Muerto han estado analizando el suelo, y lo que sí que se ha visto, por ejemplo, es que el contenido en el suelo es realmente alto en azufre, y no solamente esto, sino que se han encontrado zonas que están vitrificadas, lo cual coincidiría mucho con lugares similares donde se ha tirado una bomba nuclear, y tiempo después se ha ido a analizar el suelo cómo ha quedado y se ha visto realmente esta misma vitrificación. Luego, por ejemplo, el tema de la mujer de Lot, ¿no?, que se convierte en un pilar de sal. Esto podría ser, por ejemplo, con la onda expansiva, que por ejemplo arrastraba toda la arena del desierto y entonces básicamente en un momento la dejó completamente deshidratada y, digamos, con esa salinidad, ¿no? Esto encajaría perfectamente con lo que le ocurre en algunos cuerpos cuando son expuestos a la tremenda radiación de una bomba nuclear. Esto se sabe que es así, o si no, puede ser también una gran tormenta del desierto que fue tan fuerte que destruyó la ciudad y a la mujer de Lot prácticamente la dejó convertida, petrificada en ese lugar. Y claro, estos fenómenos también serían realmente parecidos, por ejemplo, si se quiere buscar una explicación un poco más natural o racional, a lo que ocurrió en Tunguska en 1908, donde pues un explorador encontró un bosque, el cual estaban todos los árboles tumbados en un radio de varios kilómetros y no había ninguna manera de saber qué es lo que había ocurrido. Hasta que, con el tiempo, tras muchas mediciones, análisis, exploración del lugar, se ha llegado a la conclusión de que seguramente, porque esto ni de coña se tiene por cierto, que un meteorito fue a impactar justamente en ese lugar y lo que ocurrió es que explosionó antes de tener contacto con el suelo, porque en ese lugar no existe ningún cráter. Entonces es posible que en las ciudades de Sodoma y Gomorra pues ocurriera esto mismo, pero aún así recordar, Lot fue advertido y tuvo el tiempo suficiente para abandonar la ciudad junto con su familia, con lo cual quien quiera que le avisara sabía que esto estaba por suceder. Así que, ¿qué tipo de civilización es tan avanzada como para tener conocimiento de que algo así va a ocurrir en un momento concreto? Yo la verdad que me cuesta a mí imaginarme cuánto tiempo nos podrían llevar de ventaja. Pero sin duda alguna, uno de los casos más mundialmente archiconocidos sería ese del diluvio universal o el gran diluvio, en el cual pues prácticamente toda la Tierra fue inundada para crear ese gran reset y que de nuevo la humanidad, esa humanidad más pura, pudiera renacer, digamos, de esas cenizas, de esa gente que era completamente corrupta y las cuales recibieron ese gran castigo divino. Claro, aquí hay muchas cosas que llaman la atención, y es que
realmente han habido eventos geológicos muy importantes y realmente destructivos en la Tierra que podrían dar explicación a este gran diluvio universal. Uno de ellos es, por ejemplo, la inundación del mar Mediterráneo. Y esto, pues si algunos no lo sabéis, hubo un tiempo en el cual el estrecho de Gibraltar se cerró. Y se cerró durante siglos y milenios, lo que hizo que toda esa cuenca mediterránea, que es tan conocida hoy en día, que une todos esos países del sur de Europa con los del norte de África, fuera un lugar completamente desértico, completamente inhóspito, en el cual no crecía nada y en cuyos lugares más profundos existía algún tipo de lagos salinos. Pero un día todo esto cambió y lo que ocurrió es que ese estrecho de Gibraltar de repente se quebró y todo ese agua del océano Atlántico se vertió de golpe, inundando completamente de nuevo el mar Mediterráneo. Se dice que el flujo de agua podría ser de incluso 100 kilómetros por hora, haciendo, atención, porque es que el dato es tremendo, podemos imaginar haber vivido eso, haciendo que el mar Mediterráneo se llenara por completo en apenas unos cuantos meses o como mucho unos pocos años. Echar un vistazo al mapa del mar Mediterráneo y ver la vasta extensión de agua que cubre. Así que imaginar, si alguien tuvo la oportunidad de ver esto, ¿cómo no iba a hablar de un gran diluvio? Pero claro, aquí existe un problema y es que esa inundación del mar Mediterráneo, que se llama la crisis de salinidad del Mediterráneo y después la inundación zantiense, ocurrió en realidad hace millones de años y por lo que sabemos el ser humano solamente tiene unos 200.000 años. Así que, ¿cómo podría el ser humano ser conocedor de este gran evento? Pues evidentemente las fechas no casan y al no ser que nos perdamos algo por el camino, porque hay que pensar que de esos 200.000 años de historia del ser humano, apenas tenemos escritos los últimos 10.000 años, es decir, desde esos 200.000 años que apareció el ser humano primitivo hasta prácticamente que se descubrió la agricultura, ¿qué fue de nosotros? ¿Qué historias ocurrían? ¿Cómo nos organizábamos como sociedad? Si nos vamos fuera de las cuevas, como ejemplo de Altamira y sitios de estos, que donde encontramos pinturas rupestres y se veía cómo cazaban los animales que había en ese época y todo eso, ¿qué más sabemos de cómo éramos en aquella época? No sabemos nada en realidad, ¿verdad? ¿Quién nos dice a nosotros que no hubo decenas y decenas de contactos de seres de otros mundos que sabían que estas personas de ninguna manera iban a escribir relatos, sino que iban a pasar a lo mejor una tradición oral de boca en boca que se iba a perder y diluir con el tiempo? ¿No? Igual estos seres extraterrestres pensaron que ese sería el momento ideal con ese ser humano primitivo para traer un conocimiento, porque evidentemente si se aparecieran ahora, pues claro, eso quedaría registrado en todos lados y a lo mejor ellos no querrían que esto suceda, porque hay que pensar que quizás estos extraterrestres nos visitaban por la simple razón de que somos sus hijos, que hubo hace milenios y milenios, incluso millones y millones de años, una panspermia dirigida de su material genético inundando todo el universo hasta encontrar este planeta fértil donde por fin pudieron germinar sus semillas y así continuar con su legado. Entonces, ¿qué pudo más ocurrir en aquellos tiempos que el ser humano sí que pudiera ver consigo mismo, con sus propios ojos, y que quedara constancia de alguna manera? Bueno, pues hay otro evento estos geológico realmente catastrófico, que fue la inundación del Mar Negro, el cual, pues el estrecho del Bósforo también se reventó, y entonces el mar Mediterráneo inundó por completo este mar, haciendo que decenas y decenas de lugares, si no cientos, tuvieron que ser completamente abandonados, fueron completamente arrasados y fueron millones de personas las desplazadas. Claro, esto a ojos de personas que vivían en aquellos momentos, evidentemente sería algo completamente catastrófico y entonces, claro, ellos la única explicación que le darían a esto sería que sería algún tipo de castigo divino por haber sido también tan pecador. Y es que, si os fijáis, siempre se repite lo mismo, una humanidad primitiva que era realmente pecadora y que lo que ocurrió fue un gran reset para así empezar de nuevo como un prueba y error, con una nueva sociedad, unos nuevos seres humanos que sean más puros y más limpios. Claro, esto además, hay una serie de textos apócrifos, como puede ser por ejemplo el libro de Enoch, en el cual se cuenta que los ángeles caídos
descendieron de los cielos porque estaban cansados, ¿no?, de trabajar, y entonces se juntaron con las humanas y crearon una nueva raza, que era una raza de gigantes. Estos gigantes se llamaban los Nefilim. Y entonces los dioses, cabreados con esta aberración que habían hecho estos semidioses, lo que hicieron fue como este gran reseteo para exterminar a todas estas aberraciones, estos seres y criaturas que eran completamente bizarros, para empezar de nuevo con los nuevos seres humanos. Porque es que también hay que tener en cuenta otras cosas, y es que hay muchos animales mitológicos como el centauro, el fauno, el sátiro, etcétera, los cuales son como una especie de a medio camino entre el ser humano y el animal. ¿Pudiera ser también que los dioses estuvieran realizando distintas pruebas de hibridación hasta conseguir ese modelo ideal de ser humano? Porque claro, ¿cómo puede ser que civilizaciones tan distantes en el espacio, como puede ser el continente americano y Mesopotamia, y en el tiempo, con milenios de diferencia, cuenten historias que son realmente similares? ¿Esto qué explicación puede tener? Son pueblos que nunca han tenido ningún tipo de contacto y sin embargo cuentan las mismas historias. ¿Vosotros qué creéis? Bueno, entonces en el gran diluvio, ¿qué es lo que ocurrió? Pues básicamente los dioses de nuevo vuelven a advertir a esa persona elegida, en este caso fue Noé, y le dicen: tienes que construir una gran arca, llenarla de animales, una pareja por cada especie, y entonces navegar durante 40 días que habrá de lluvia interminable, y así volver a salvarte con tu familia y con todos estos animales que los dioses, digamos, que considerarían que son puros. Pero claro, ¿y si este arca de Noé en realidad no fuera un barco como tal en el cual subían tigres, elefantes, hipopótamos, animales de este tipo, sino que fuera algo mucho más moderno, pero que evidentemente para la mentalidad de la época no tendría ningún sentido? ¿Y si fuera un banco de ADN? ¿Y si ahí lo que se hizo realmente fue introducir el material genético de todas estas especies como un gran almacén, como por ejemplo tenemos en la isla de Svalbard, que tenemos todas esas semillas, ¿no? Pues algún día hay un tipo de cataclismo en este mundo y tenemos que empezar de cero. Entonces, ese arca de Noé podría ser perfectamente, ¿no?, ese banco genético que tras esa gran inundación y arrasarlo todo, haría que esas especies pudieran ser de nuevo renacidas y empezar desde cero. Y es que claro, el tema este del gran diluvio no es algo solamente de la Biblia y de Noé. Esto, los mesopotamios, en la época de los sumerios, ya se hablaba en la gran epopeya de Gilgamesh de una gran inundación. También se le aparece un dios y le dice que tiene que construir un gran barco para salvarse. Y no solamente esto, sino que también, por ejemplo, en los ritos hindús, nada menos, un lugar completamente alejado, también está Vishnu. Además, hay otra cosa también que llama muchísimo la atención en todos estos relatos del Antiguo Testamento, y es que, por lo visto, los seres antediluvianos, es decir, antes de que ocurriera este gran diluvio universal, eran extremadamente longevos, viviendo todos cerca de los 1000 años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Noé vivió 965, Matusalén 969, es decir, todos tenían una vida que multiplicaba por 10 la de cualquier ser humano de hoy en día, y sin embargo, después de ese gran diluvio universal, esta edad tan longeva empieza a menguar drásticamente, como Sam, el hijo de Noé, solamente vivió 600 años, Peleg, 239, y Terah, que sería este padre de Abraham, 205 años. Entonces, es como si hubiera habido algún tipo de pacto entre los dioses y los seres humanos, o algún tipo de castigo divino de decir: a partir de ahora tenéis una segunda oportunidad, pero vuestra vida se va a quedar completamente reducida a la 10ª parte y va a ser diezmada para que así aprendáis para el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las personas también más fascinantes de las que me he encontrado sería la de Enoch, el cual es de todos estos patriarcas antediluvianos, sería el menos longevo de todos, ya que solamente vivió 365 años. Pero claro, en realidad lo que se dice de Enoch es que no murió, sino que en lo que se cuenta en los relatos, en este libro de Enoch, es que Enoch caminó de la mano de Dios,
Con lo cual, en realidad, él no murió, sino que se fue a otra parte, se fue con Dios, y entonces no sabemos si allí continuó con su vida o cómo ocurrió todo esto. Porque es que, claro, Enoc sería una de las figuras más enigmáticas de todo este Antiguo Testamento, sería uno de estos textos apócrifos, es decir, la Iglesia no los considera buenos, dice que estos relatos no pertenecen en realidad, pues digamos, a esta fe, ¿no? Pero sin embargo, ahí están, alguien los escribió y esas historias existían en ese momento antes de que se dieran por negativa. De alguna manera, digamos que la Iglesia no quería saber nada de todas estas historias. Entonces, hay una cosa de Enoc que es realmente impresionante, y es que él cuenta cómo unos seres divinos, siempre no hablamos de seres divinos, porque recordar que ellos no tenían constancia ni siquiera de que existían otros planetas. Eso de que la vida existía ahí fuera es algo relativamente moderno, no de la época antigua, en la cual se pensaba pues que la Tierra era el centro de todo y que solamente existía el hombre y existía Dios. Entonces, claro, él cuenta estos seres divinos, que podían ser de nuevo estos seres extraterrestres, pero atención, porque esto es realmente impresionante, y es que no se entiende cómo puede dar estas descripciones tan detalladas de lo que estaba viendo. Él describe cómo asciende hacia los cielos, y lo que en realidad ve es las tierras, las montañas, el mar, desde la altura. Él dice que le recuerda a cuando ves un mapa. Entonces ve también que todas esas ciudades desaparecen, que solamente se ve el relieve del mundo, pero no solamente esto, sino que conforme va ascendiendo, ve el lugar donde se guardan las estrellas, donde se guarda el sol, donde se guarda la luna, ve los 4 puntos cardinales, ve también de dónde vienen los vientos. Claro, todas estas descripciones son ahora pues muy conocidas, porque tenemos satélites en órbita, podemos ver la Tierra desde las alturas, desde la Estación Espacial Internacional, o incluso desde mucho más lejos, como esas fotos que se han tomado desde la Luna, si es que son verdad. Y entonces, claro, una persona de aquellas épocas, de aquellos tiempos, de hace miles y miles de años, ¿cómo podría describir algo de lo cual no se tenía ningún tipo de constancia? Yo la verdad que con esto he alucinado. Él cuenta que fue a distintos cielos, lo que ve es una muralla de cristal y un océano infinito. En el segundo cielo ve como una prisión en la cual están los ángeles caídos. En el tercer cielo ve un gran paraíso como el del Edén. En el cuarto y quinto cielo, estos sin duda son algunos de los más impresionantes, dice que ve seres luminosos y estructuras como que son muy difíciles de describir, que para lo que él entiende no sabría utilizar las palabras para describirlo de esta manera. Podría ser que Enoc en el cuarto y quinto cielo lo que hizo fue subir a la estratosfera y entrar dentro de algún tipo de nave nodriza con esas paredes de cristal, y que desde ahí arriba él viera el firmamento por completo, como describe, las estrellas, el sol, ese océano infinito que es realmente la Tierra, ¿no? Que es ese planeta azul. Podría estar viendo, por ejemplo, pues esa cara de nuestra Tierra que realmente es muy poco conocida, en la cual está el océano Pacífico por completo, en el cual apenas hay tierra. Luego en el sexto cielo dice que ve seres angelicales, esto podrían ser perfectamente seres extraterrestres, seres de otra dimensión. Y en el séptimo cielo ya se encuentra, atención, con el trono de Dios. Así que podría ser que en ese séptimo cielo él se posara de rodillas ante algún tipo de ser completamente avanzado, que para él no fuera más que una divinidad, que fuera todo aquello completamente magia, pero que no era sin embargo más que una tecnología miles o cientos de miles más años más avanzada que la que tenía en ese momento. Así que, como veis, realmente los textos de la antigüedad nos cuentan cosas que son realmente impresionantes, que son muy difíciles de explicar y que sobre todo, y aquí hay que hacer inciso, concuerdan en lugares que están muy lejos unos de otros y que no han tenido contacto de ningún tipo. Y esto, ¿cómo podría ser que los seres humanos al final, en definitiva, cuenten la misma historia? Es que en realidad las religiones, en el fondo, todas cuenten también la misma historia. Esto, vosotros, ¿qué es lo que pensáis? Espero que os haya gustado mucho este programa
y espero veros en próximos episodios de Acertijos en la Oscuridad. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que recibimos todos los días en redes sociales, en TikTok ya somos 26.000 seguidores, en Instagram hemos empezado hace poco, pero ahí seguimos creciendo, en YouTube está costando un poquito más, somos 1.200 ahora mismo, pero cada día se suman nuevos seguidores, con lo cual un saludo muy grande, un abrazo para todos vosotros por vuestro apoyo y espero veros muy pronto. Buenas noches.